La noche en que mi padre dijo esas palabras, mi cuerpo se quedó completamente inmóvil antes de que mi mente pudiera reconocer el daño que una sola frase podía causar. Me llamo Elena, y tenía 27 años cuando me di cuenta de que incluso las familias que parecen estables desde fuera pueden destruirte sin previo aviso. Hasta ese momento, realmente creía que la sangre significaba protección y que el silencio significaba paz. Pero estaba equivocada de una manera que se sintió permanente. Entré en la sala de estar esperando una conversación breve sobre horarios de responsabilidad o cosas que no importaban lo suficiente como para cambiar la forma de mi vida. En cambio, el ambiente se sintió controlado y calculado, como si la propia habitación ya hubiera decidido que yo no pertenecía. Papá me miró y dijo, en esta familia, ya no importas. El pecho se me oprimió inmediatamente mientras mi cuerpo se congelaba en su sitio, porque mis instintos entendieron la amenaza antes de que mis pensamientos tuvieran tiempo de reaccionar. Lo miré y le dije, dilo de nuevo lentamente. Papá no dudó, y no mostró emoción, porque ya había decidido que no necesitaba suavizar el impacto. Dijo, ¿me escuchaste? Hemos terminado de fingir que eres importante aquí. No había ira en su voz, y no había vacilación en su tono. Esa entrega tranquila hizo que las palabras fueran más pesadas porque la crueldad silenciosa no te da espacio para contraatacar ni margen para defenderte. En ese silencio, sentí que algo dentro de mí cambiaba sin consentimiento. Mi posición en esa familia no fue debatida ni discutida. Fue borrada de una manera que se sintió organizada y definitiva. A partir de ese momento, dejé de confiar en el espacio que una vez llamé hogar. Dejé de creer que la lealtad me protegería o que el esfuerzo me haría visible. Desde ese momento exacto, dejé de darles mi tiempo, mi atención y mis recursos porque entendí que nada de lo que diera sería suficiente. Y solo unos días después, me rogaron que volviera. Pero me negué. Sé honesto. Si tu propia familia te dijera esto, ¿lucharías por quedarte o elegirías irte? ¿Y cómo crees que esa elección cambiaría tu futuro? Comenta tu respuesta. Esa noche, la casa no se veía diferente a primera vista, pero la familiar sensación de pertenencia se disolvió silenciosamente mientras me movía por cada habitación y sentía una resistencia que nunca antes había existido. Cada paso se sentía ligeramente fuera de lugar. Cada pequeño sonido portaba un peso que no se anunciaba abiertamente, y el aire a mi alrededor mantenía una tensión que hacía que incluso los movimientos simples se sintieran como si estuviera cruzando un límite que nadie quería explicar. Intenté mantener mis rutinas normales porque la estructura se sentía más segura que la confrontación. Sin embargo, la forma en que la gente respondía a mi presencia cambió de maneras pequeñas pero innegables que hicieron que el silencio se sintiera más fuerte que las discusiones pasadas. Las voces se suavizaban cuando entraba en espacios compartidos. El contacto visual desaparecía justo antes de que pudiera establecerse. Y las habitaciones que solían sentirse abiertas comenzaron a sentirse como territorio que solo me permitían tomar prestado por breves momentos. Seguí sentada en la misma silla incluso cuando ya no sentía que me pertenecía. Mi madrastra, Diana Soto, comenzó a ajustar pequeñas cosas por la casa de una manera que se sentía medida en lugar de útil. Y después de ese momento, me refería a ella solo como Diana. Movía los artículos que usaba a diario a lugares que yo no esperaría. Cambiaba los horarios compartidos sin mencionármelos y corregía pequeños hábitos con una autoridad tranquila que no dejaba espacio para la discusión. Nada de lo que hacía parecía dramático desde fuera. Sin embargo, la consistencia de todo ello conllevaba una intención que lentamente se hizo más pesada con el tiempo. Mi hermano menor, Emilio Soto, comenzó a distanciarse de una manera que se sentía deliberada en lugar de emocional. Y a partir de ese momento, pensé en él solo como Emilio. Dejó de mirarme a los ojos en pasillos estrechos, evitaba sentarse cerca de mí durante las comidas y encontraba razones tranquilas para salir de una habitación cada vez que yo entraba, lo que hacía que el silencio entre nosotros se sintiera calculado en lugar de natural. Nunca dijo nada desagradable, sin embargo, la distancia creció de una manera que se sintió practicada con el tiempo. En lugar de reaccionar, dirigí mi atención hacia la observación y la comprensión silenciosa porque reaccionar les habría dado control sobre la atmósfera, mientras que observar me permitió permanecer firme en un lugar que se estaba volviendo estratégico. Comencé a notar el momento en lugar del tono, la colocación en lugar de la intención, y los patrones en lugar de las disculpas, lo que me permitió generar conciencia sin exponer la confusión.
Memorizaba la forma en que se movían las miradas rápidas cuando se mencionaba mi nombre, el pequeño retraso antes de que llegaran las respuestas cuando hablaba y la forma en que se acumulaba el silencio cuando permanecía en una habitación demasiado tiempo. Un sutil sentido de algo oculto comenzó a formarse detrás de su comportamiento, y se sentía menos conectado conmigo que con algo urgente que aún no podía definir. Los papeles dejaron de aparecer en áreas compartidas donde solían dejarse. De manera informal, las puertas permanecían cerradas más tiempo de lo habitual sin razones claras, y las conversaciones terminaban abruptamente cuando se acercaban pasos, lo que creaba un patrón imposible de ignorar. Elegí no confrontar a nadie en ese momento porque ya no intentaba ser comprendida, y hacer preguntas se sentía menos útil que observar en silencio. Al final de esa noche, comprendí que ya no formaba parte del ritmo emocional de la casa. No porque hubiera fallado de alguna manera, sino porque la estructura de la atención se había desplazado sin previo aviso ni consentimiento. No lloré ni levanté la voz ni exigí explicaciones porque presentí que las respuestas no vendrían libremente, y forzarlas solo me daría mentiras más suaves en lugar de la verdad dura. Permanecí quieta en mi propio espacio y observé cómo la gente se ajustaba lentamente a una versión de la casa donde mi presencia ya no era tratada como algo central o necesario. 3 días después, el silencio se sentía organizado. Para la tercera mañana, la rutina dentro de la casa se transformó en algo más frío y deliberado. Papá se movía por los espacios compartidos sin mirarme, no con ira o irritación, sino de una manera que se sentía practicada, como si mi presencia ya no requiriera reconocimiento directo. Cuando hablaba, sus palabras apuntaban más allá de mí en lugar de hacia mí, intercambios cortos sobre horarios, comestibles o trabajo que nunca incluían mi opinión o mi aportación. Noté cómo su silla se giraba ligeramente lejos de mí en la mesa, no por accidente, sino a través de pequeños movimientos repetidos que se convirtieron en parte de la estructura de la habitación. Esa misma tarde, entré en la sala de estar y me di cuenta de que mis artículos personales habían desaparecido. Los libros que guardaba junto al sillón ya no estaban. La manta que usaba todas las noches ya no descansaba en el sofá. Incluso la pequeña taza de cerámica que siempre usaba había desaparecido del armario de la cocina. Diana no mencionó los cambios, no pidió permiso, no explicó la razón, y cuando miré los espacios despejados, entendí el mensaje sin necesidad de palabras. La casa se estaba convirtiendo en un lugar donde mi presencia era temporal, aunque mi nombre permaneciera en las responsabilidades familiares. Puse a prueba pequeñas decisiones para ver qué era todavía mío para controlar. Ajusté el termostato una vez y noté que volvía a su configuración anterior en cuestión de minutos. Moví una silla en el comedor y la encontré colocada de nuevo en su sitio más tarde esa noche. Cambié la posición de una lámpara en el pasillo y la vi desaparecer por completo por la mañana. Estas no fueron discusiones. No hubo voces alzadas. Fue más silencioso que eso. Fue sistemático. Durante la cena de la tercera noche, intenté unirme a una conversación sobre los planes de fin de semana. Papá no respondió a mi pregunta. Diana contestó como si yo no hubiera hablado, describiendo arreglos que no me incluían sin dudar. Observé la forma en que Emilio evitaba los límites de mi vista, como su tenedor se movía más lento cada vez que hablaba, como se quedaba mirando su plato en lugar de arriesgar el contacto visual. Sentí la ausencia de hostilidad directa, lo cual era más inquietante que cualquier conflicto abierto, porque significaba que la decisión sobre mi lugar ya había sido finalizada por alguien que no era yo. Más tarde esa noche, mientras pasaba por la oficina en casa, noté una pila de correos sin abrir en la esquina del escritorio. Un sobre estaba ligeramente separado de los demás, doblado de una manera que parecía apresurada. Dentro había avisos que no me pertenecían, extractos relacionados con saldos vencidos, una advertencia sobre próximos plazos, una carta con frases en negrita sobre revisiones de cuentas y calendarios de pago. No abrí todo. No lo necesitaba. El patrón se destacó inmediatamente porque el estrés deja huellas dactilares incluso cuando la gente cree haberlo ocultado bien. Volví a colocar los papeles exactamente donde estaban sin perturbar su alineación. Pero el peso de lo que había visto no me abandonó. Comencé a conectar pequeños detalles, llamadas telefónicas susurradas que se cortaban cuando entraba en una habitación, sonidos de tecleo nocturnos detrás de puertas cerradas, conversaciones que se detenían a mitad de frase cada vez que me acercaba. Nadie intentaba asustarme. Nadie quería confrontación. Estaban tratando de mantener el control mientras fingían que la estructura aún se mantenía.
Esa realización se instaló más profundamente que el miedo. No estaba perdiendo un lugar en la familia por accidente. El sistema estaba siendo rediseñado silenciosamente. Podía sentir los bordes de la nueva estructura formándose a mi alrededor, ajustándose de una manera que no dejaba espacio para la negociación. Dejé de intentar arreglar nada. Dejé de preguntar dónde encajaba. Empecé a observar lo que protegían, lo que escondían y lo que temían que se hiciera visible. El silencio ya no se sentía vacío. Se sentía diseñado. Una semana pasó sin discusiones, solo reajustes. Empecé a retirarme de toda interacción innecesaria con las personas dentro de esa casa. No porque me sintiera débil, sino porque me di cuenta de que la observación requería distancia, silencio, disciplina y un control emocional que nunca había practicado antes de ese momento. Dejé de ofrecer opiniones. Dejé de ofrecer información voluntariamente. Dejé de corregir malentendidos. En cambio, observé patrones, rastreé reacciones, me di pausas en las conversaciones y memoricé cómo se comportaba cada persona cuando creían que ya no estaba prestando atención. Este cambio no se sintió dramático, sino deliberado, como alejarse de una superficie ardiente antes de que el daño se hiciera visible en mi piel. Mi enfoque se alejó de la idea de reparar algo que ya había sido dañado. El trabajo se convirtió en mi estructura principal, no como un escape, sino como un lugar donde los resultados eran honestos, las reglas eran consistentes y el esfuerzo creaba resultados visibles. Me quedaba más tiempo después de las horas de cierre. Me ofrecí como voluntaria para tareas que otros evitaban. Escuchaba más durante las reuniones y hablaba solo cuando sabía que mis palabras no serían descartadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi presencia tenía un valor medible en alguna parte, aunque no fuera dentro de las paredes de mi propia casa. Mientras organizaba carpetas viejas en mi computadora portátil, comencé a notar transacciones que alguna vez se habían sentido insignificantes. Las pequeñas transferencias se hicieron grandes cuando se colocaron en una línea de tiempo. Las contribuciones ocasionales se convirtieron en un patrón de apoyo constante. Vi registros de facturas compartidas, pagos de emergencia, depósitos silenciosos y gastos que nunca había calculado como parte de mi carga porque me habían dicho que todos llevaban el mismo peso. Los números contaban una historia diferente. Los sacrificios silenciosos contaban una historia diferente. El silencio en torno a esos sacrificios finalmente comenzó a tener sentido. Abrí un cuaderno privado y comencé a anotar todo lo que me pertenecía solo a mí, detalles de cuentas, códigos de acceso, contraseñas olvidadas, beneficios laborales que nunca me habían explicado claramente, documentos legales que reposaban intactos en cajones compartidos. Rastreé el flujo de dinero. Analicé los patrones de gasto. Creé orden donde el caos había sido aceptable. Esto no era por venganza. Esto era por claridad. Por primera vez, supe exactamente dónde estaba parada financiera, mental y estructuralmente dentro de mi propia vida. Durante esa semana, me reuní con mi mejor amiga, Natalia Vega. Ella escuchó sin interrumpir, sin ofrecer soluciones dramáticas, sin empujarme hacia decisiones que no estaba lista para tomar. No intentó arreglarme. No defendió a nadie. Simplemente permitió que el espacio me perteneciera por una vez. Esa única conversación permaneció conmigo más que cualquier discusión, porque me mostró cómo se veía el apoyo tranquilo sin condiciones ni expectativas adjuntas. A medida que pasaban los días, mi reacción interna hacia la casa volvió a cambiar. Dejé de sentirme invisible. Dejé de sentirme borrada. Empecé a sentirme desapegada. El desapego trajo claridad. La claridad trajo control. El control trajo una paz que no dependía de la aprobación. Entendí que ya no me movía dentro del sistema que habían construido para mí. Estaba diseñando mi propia estructura en silencio, en privado, sin pedir permiso a nadie que alguna vez creyó que podía escribir mi papel por mí. No los confronté. No anuncié cambios. No exigí reconocimiento. Simplemente me convertí en alguien que ya no podían leer fácilmente. Esa semana no pareció dramática desde fuera, pero internamente fue la semana en que dejé de intentar ser comprendida por personas que ya habían decidido que yo era innecesaria. 2 semanas después, dejé de pedir espacio y comencé a crearlo. Hice mi primer movimiento real en silencio,
sin anuncios ni preparación emocional, porque entendí que la libertad funciona mejor cuando nadie tiene tiempo de interferir. Abrí una cuenta bancaria personal que solo llevaba mi nombre, utilizando una sucursal diferente, un correo electrónico diferente, un número de teléfono diferente. No pedí permiso. No expliqué. No me sentí culpable. Por primera vez, algo en mi vida me pertenecía por completo, sin acceso compartido, sin preguntas, sin expectativas silenciosas adheridas a cada peso que pasaba por ella. Después de ese paso, construí un plan financiero que me pertenecía solo a mí. Estudié mis ingresos de una manera diferente, no como dinero destinado a mantener un hogar que ya no me respetaba, sino como un recurso con el que podía diseñar un futuro. Dividí mis gastos en categorías, los rastreé a lo largo del tiempo, predije riesgos, me preparé para emergencias. Esto no se trataba de codicia, y no se trataba de miedo. Se trataba de negarme a seguir dependiendo de un sistema que ya había decidido que yo era prescindible. Empecé a ver mi tiempo como moneda, mis habilidades como influencia, y mi energía como algo que merecía una protección cuidadosa. Dentro de la casa, Diana comenzó a cambiar. Sus preguntas se volvieron más incisivas. Sus ojos se quedaban en mí por más tiempo. Su tono cambiaba cuando pasaba. Empezó a hacer preguntas vagas sobre documentos, recibos, tarjetas, cartas bancarias que en realidad nunca existieron. Intentó tomarme por sorpresa preguntando cosas delante de otros, esperando que yo dudara o expusiera algo sin darme cuenta. No reaccioné. No discutí. No confirmé ni negué nada. Ella no tenía pruebas, ni acceso, ni autoridad sobre lo que yo ya había separado. Su sospecha permaneció atrapada dentro de ella, creciendo sin dirección, porque el poder se vuelve inútil cuando no puede tocar lo que importa. En el trabajo, una nueva presencia entró lentamente en mi rutina diaria. Mi compañero de trabajo Héctor Jiménez se convirtió en parte de mi entorno a través de proyectos, reuniones, plazos y responsabilidades compartidas. Era tranquilo de una manera que no exigía atención. Centrado de una manera que no se sentía amenazante. Escuchaba antes de hablar. Notaba los detalles sin hacer que se sintieran pesados. Estas interacciones no se sentían dramáticas. Se sentían estables. Por primera vez en mucho tiempo, trabajé junto a alguien que me trataba como capaz sin necesidad de probar nada. Ese simple profesionalismo cambió la forma en que pensaba sobre el respeto porque me mostró cuán ligero podía sentirse cuando era real. A medida que mi independencia crecía, mi comprensión de la familia comenzó a cambiar de maneras que no esperaba. La familia dejó de significar paredes compartidas, comidas compartidas, historia compartida que se usaba como influencia. Empecé a pensar en ello como alineación en lugar de sangre, seguridad en lugar de obligación, consistencia en lugar de promesas dichas solo cuando era conveniente. Dejé de medir el amor por el sacrificio porque el sacrificio solo me había hecho más pequeña en esa casa. Comencé a medir la conexión por la ausencia de miedo, por la presencia de confianza, por la sensación de que podía existir sin encoger mi voz u ocultar mi impacto. Al final de esas 2 semanas, ya no me sentía como alguien esperando ser aceptada. Me sentí como alguien diseñando una estructura que nadie podía desmantelar en silencio. Pasé menos tiempo explicándome. Pasé menos tiempo defendiendo mis decisiones. Pasé más tiempo construyendo capas alrededor de mi energía, mis finanzas, mi futuro. No era visible para nadie que observara desde fuera, pero dentro de mí, algo se había encajado en su sitio. Ya no pedía ser vista. Estaba decidiendo quién merecía acceso. Un mes después, mi nombre empezó a importar en otro lugar. En el trabajo, las cosas cambiaron de una manera silenciosa pero medible. Mi supervisor dejó de corregir mis informes y comenzó a reenviarlos, lo que se sentía pequeño en papel pero pesado en significado porque era la primera vez que alguien confiaba en mi juicio sin adjuntar condiciones ni recordatorios. Me dieron responsabilidad sobre un proceso interno menor. Nada dramático, nada público todavía. Marcó un cambio real en cómo era vista. Por primera vez en mucho tiempo, mi valor fue registrado en lugar de cuestionado. En casa, el tono cambió por diferentes razones. Papá comenzó a hacer preguntas que sonaban casuales, pero que portaban un peso extraño, principalmente sobre papeleo, cartas de facturación o documentos que necesitaban ser organizados.
Diana siguió su ejemplo poco después, trayendo carpetas a espacios compartidos y posicionándolas lo suficientemente cerca para que yo las notara, pero no lo suficientemente cerca para tocarlas. No pidieron ayuda directamente, pero sus ojos seguían volviendo a mí de una manera que se sentía calculada, como si estuvieran midiendo hasta dónde podían presionar sin admitir que me necesitaban. Las grietas financieras se hicieron más difíciles de ignorar a medida que avanzaban los días. Los sobres sin abrir se acumulaban en pequeñas pilas. Los recordatorios de pagos digitales aparecían en los dispositivos compartidos más tiempo de lo habitual, y el tono entre ellos pasó de confiado a cortante. No intervine. No ofrecí soluciones. Me quedé donde estaba, observando cuánto tiempo tardarían en entender cómo se sentía realmente el silencio cuando les pertenecía a ellos. Empecé a notar cuánto esfuerzo solía dedicar a mantener todo unido, llenando vacíos que nadie nunca me agradecía por llenar. Esa realización no me enfureció. Me hizo precisa. Empecé a programar mi tiempo en torno a mis propias prioridades, tratando mi energía como un recurso limitado en lugar de algo que existía para el mantenimiento familiar. Su caos ya no era algo que me sintiera obligada a manejar. Comenzaron a surgir momentos en los que mi ausencia creaba confusión visible. Un formulario omitido aquí, un plazo mal entendido allá, pequeñas fallas operacionales que solían ser invisibles porque yo las absorbía en silencio. Esta vez no hice nada excepto observar cuán perdidos se quedaban sin que yo corrigiera sus errores a puerta cerrada. Sentí que una extraña calma se asentaba en mi rutina. No felicidad, no venganza, solo claridad. El tipo que llega cuando dejas de intentar ser vista por personas que solo te notan cuando su mundo comienza a romperse. Comprendí sin necesidad de pruebas que finalmente estaban aprendiendo el costo de nunca valorar a la persona que mantenía unido su sistema. Luego todo se rompió sin previo aviso. La primera grieta apareció en el papeleo, no en las voces. Noté sobres desconocidos apilados cerca de la mesa de entrada marcados con letras en negrita de agencias financieras que no utilizaban un lenguaje amigable ni un formato paciente. Lo que inmediatamente me dijo que lo que sucediera en esta casa ahora era visible para el mundo exterior de una manera que no podía ser controlada. Fue entonces cuando supe por primera vez lo que Emilio había estado ocultando. Había acumulado serias deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales bajo su propio nombre con documentación legal que no dejaba espacio para la negación o la confusión porque los archivos llevaban números de cuenta claros, firmas originales y términos de pago que ya habían sido violados. No lo confronté porque en esta etapa la observación se sentía más valiosa que la reacción. En cuestión de días, la casa dejó de sentirse privada. Los agentes de cobranza comenzaron a aparecer en la puerta principal, hablando en tonos firmes y profesionales que se mantenían lo suficientemente corteses para seguir siendo legales, pero lo suficientemente fríos para hacer que el mensaje fuera imposible de ignorar. Venían con carpetas, números de caso y amenazas silenciosas de acciones futuras, creando una presión que permanecía en el aire mucho después de que se fueran, lo que cambió el ritmo del hogar de una manera que ninguna discusión jamás había logrado. Papá lo sintió antes de que nadie lo admitiera en voz alta. Comenzó a moverse por la casa como un invitado en lugar de una figura de autoridad, evitando largas pausas cerca del correo sin abrir, evitando conversaciones que requerían decisiones. Evitando el contacto visual directo cuando se mencionaban ciertas palabras. Pude ver el miedo asentarse detrás de su expresión porque el riesgo ya no era emocional. Era legal y financiero con consecuencias reales vinculadas a propiedades, obligaciones cofirmadas y activos colocados erróneamente como garantías. Diana fue la que más cambió. Su voz se suavizó de maneras que nunca antes había escuchado, perdiendo su habitual agudeza y control, reemplazando las órdenes con preguntas que sonaban extrañas dentro de su propia boca. Comenzó a rondarme siempre que surgía el tema de los documentos, eligiendo cuidadosamente frases que sonaban a preocupación, pero que llevaban el peso de la desesperación justo debajo de la superficie. Finalmente, la petición llegó sin ceremonia. Papá y Diana se sentaron frente a mí con formularios preparados, pidiéndome que firmara como garante financiero para estabilizar su posición que se derrumbaba, explicando que mi firma solo sería una formalidad, que nunca afectaría realmente mi vida. Que las familias estaban destinadas a protegerse mutuamente en momentos como este. Hablaban despacio, como personas que intentan caminar sobre cristales rotos sin sangrar. Leí cada línea antes de hablar. No sentí prisa, ni ira, ni satisfacción,
porque para entonces mis emociones se habían asentado en algo más frío y claro. Los miré y dije con calma, dijeron que no importaba, así que no voy a afirmar nada. Nadie gritó. Nadie golpeó la mesa. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier confrontación porque esta vez el poder no provino del volumen. Vino de la finalidad. Volví a colocar los papeles en sus carpetas, me levanté sin decir otra palabra y salí de la habitación, sabiendo que lo que quedara de ese sistema ya no necesitaba mi papel. 6 meses después, el silencio ya no se sentía vacío. Se sentía limpio. Me mudé sin decirle a nadie. No hubo despedidas, ni explicaciones, ni dirección de reenvío. Elegí un apartamento pequeño en una zona diferente de la ciudad, firmé el contrato de arrendamiento, llevé mis cosas en silencio en 2 viajes y luego cerré la puerta detrás de mí sin ceremonia. El silencio dentro de ese espacio se sentía estable, no solitario, y por primera vez en años, me pertenecía solo a mí. La vida fuera de su casa comenzó a tomar forma lentamente. Cambié mis rutinas, caminé por diferentes calles, aprendí nuevas tiendas de comestibles, construí hábitos que no dependían de la aprobación de nadie. Nada fue dramático. Nada fue ruidoso. La estabilidad creció en lugares donde antes había vivido el caos. Al mismo tiempo, las consecuencias de sus decisiones seguían extendiéndose. El banco local retiró formalmente todo acceso al crédito de su hogar después de que los pagos omitidos se convirtieran en incumplimientos oficiales. Su larga historia con esa sucursal no significó nada una vez que los números hablaron por sí mismos. Las puertas que antes se abrían automáticamente comenzaron a permanecer cerradas sin explicación. La situación de Emilio se volvió legal. Se presentó una demanda civil, debidamente documentada, programada correctamente y registrada permanentemente. No hubo escenas dramáticas. No hubo confrontaciones ruidosas. Hubo papeleo, sellos de archivo, lenguaje formal y un calendario que avanzaba sin emoción. Me enteré solo porque alguien lo mencionó casualmente, como si fuera el clima. Papá y Diana perdieron algo que no podía medirse en papel. Su posición en la comunidad se erosionó silenciosamente. Las invitaciones dejaron de llegar. Las conversaciones se hicieron más cortas. Caras conocidas comenzaron a mirar hacia otro lado en espacios públicos. La reputación, una vez resquebrajada, no se reparó sola. Observé esto desde la distancia, sin satisfacción, sin dolor, sin participación. No hubo reencuentro, ni llamadas telefónicas nocturnas, ni disculpas, ni intentos de reconexión. No busqué el cierre porque entendí que algunas puertas no se cierran ruidosamente. Simplemente dejan de existir. La tranquilidad en la que vivía se convirtió en una herramienta, no en un castigo. Empecé a dormir sin tensión en el pecho. Dejé de revisar mi teléfono en busca de mensajes que nunca llegaron. Empecé a planificar un futuro que no incluía justificar mi valor ante personas que se negaban a verlo. Durante mucho tiempo, pensé que la fuerza se veía como resistencia. Creía que la supervivencia requería silencio. Creía que la lealtad significaba tolerar ser borrada. En algún momento, aprendí que la fuerza es a veces el permiso para irse sin pedir permiso. No volví. No miré atrás. No esperé. Tu valor no es creado por personas que se benefician de tu silencio. No se mide por cuánto aguantas, cuánto sacrificas o cuán invisible te permites llegar a ser. Los límites no son crueldad. La distancia no es traición. Nadie tiene la autoridad para definir tu valor o ponerle precio a tu presencia en sus vidas. No estás obligada a encogerte por amor, y no te equivocas al elegir la paz por encima de la familiaridad. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Realmente aprecio el tiempo que dedicaste a leerla y conectar con ella. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Si estuvieras en esta situación, ¿qué elegirías hacer? ¿Te irías en silencio como yo, o los enfrentarías directamente? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu voz importa.